la segunda parte del acompañamiento familiar. Entonces, en el acompañamiento familiar, te estaba diciendo que no solamente es conectarse un padre con su hijo, una madre con su hijo que está en un proceso de rehabilitación, que no es solamente llegar y llevarle un compartir a la persona que está en una fundación o solamente la persona esperar su visita para abandonar el proceso que está llevando y tampoco eh, desquitarse con otras personas solo porque está volviendo en una relación con la familia. El acompañamiento familiar no es solamente como cuando el niño lo van a llevar por primera vez a la escuela, que, que quiere aferrar a la familia, que quiere aferrar a la mamá. No sé si en todas las escuelas pasará, pero algo que yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar, el primer día, cuando empezaban los que no habían estado en jardín o esas cosas, y la mamá los iba a dejar y les decía, hágale que ahí va a estar bien, esté juicioso, y el niño se le pegaba la pierna a la mamá. Entonces el acompañamiento familiar no es el apego familiar, no es la codependencia, no es simplemente aferrarse a la familia, como cuando pasa en la fundación que la persona está en su visita y se aferra a la familia y hasta la familia llorando porque ya acabó la hora de la visita. La dinámica familiar no solamente se tiene que limitar a eso. La terapia familiar no solamente es que la familia salga sin llorar de la fundación, porque que prácticamente que en la fundación se puede llegar a trabajar una forma de no afectar mucho a la familia emocionalmente, pero sí está manipulando para buscar salirse del proceso. Por eso hay algo que le llaman manipulación en el proceso. Entonces, algo que es el acompañamiento familiar no solamente es eso, no solamente es que mi familia me importa porque, porque ellos son los que cuando me vean bien me van a decir que me salga ya de la fundación o porque necesito la aprobación de ellos y no una sanidad. Entonces, se necesitan, se necesitan como unos filtros en esos vínculos familiares y se necesita como, digamos, una puerta que separe ese vínculo familiar y que lo pueda como administrar, que pueda entenderse con las dos partes de ese vínculo familiar y tratarlos por aparte, tratarlos en, en su vínculo. Y pues eso es algo que necesita también de disponibilidad en las familias y aún de disponibilidad en el residente, porque el residente puede estar en la fundación, pero por algo se habla en las fundaciones de la disposición. La disposición no es tener a una persona sentada frente a un grupo y que esté escuchando todo lo que pasa en la fundación y que le estén enseñando, sino también cuando la persona de verdad quiere aprender, cuando quiere fortalecer esos vínculos hasta con él mismo, cuando quiere fortalecer los vínculos con sus familiares, pero fortalecer unos vínculos reales también. No no fortalecerme en el que dirán,
no fortalecerme en que yo voy a hacer esto para que digan que es que yo estoy bien, sino fortalecerme en algo que de verdad me permita a mí estar bien, así en el momento me esté costando, o así represente para mí algo difícil, así represente un proceso. Por eso esa palabra proceso es, esa es como dura de escuchar, porque lo que nosotros estamos necesitando en la estadía en la fundación es de un proceso. Y en ese proceso es como si, en ese proceso es como si nosotros tuviéramos antes toda la mano y no lo aprovechamos. Y ahora se mete alguien a decirnos cómo se debe manejar esas áreas. Que aparece como un administrador, como un supervisor, frente a todas las necesidades de nosotros. Y como pueden ser necesidades, pues para nosotros es difícil que se meta alguien en esos procesos de nosotros. Cuando nosotros pensamos que todo lo teníamos ahí, pero de pronto no lo estamos valorando. Y llega alguien a decir proceso para usted estar con su familia, proceso para usted estar en un trabajo, proceso para usted hablar, proceso hasta para pedir permiso en todo, pero porque nos están sanando vínculos. Y cuando con la propia familia de uno quieren llevarlo a uno a procesarlo, pues a veces uno creería que solamente el residente es el que le va a costar, pero a las familias también a veces les cuesta bastante tener esa disposición de, de que les procesen los vínculos, de que aparezca alguien en el medio y les comprometa esas emociones desenfrenadas que tienen de de que cómo está mi hijo, de que, de que cómo está él, de que de verdad que es que aquí no lo maltratan, de que venga yo lo reviso porque es que yo no creo en la fundación, o que, o sea, surgen muchos reclamos, pero no surge ese reclamo de que necesito que me administren la relación con esa persona, porque yo sé que está en un proceso y porque sé que se puede desestabilizar fácilmente, porque necesito conocer esa enfermedad que se le disfraza a esa persona, que las personas no recaen porque salgan de la fundación pensando en droga muchas veces. Las personas a veces salen escorriendo detrás de algo bueno y las personas a veces salen corriendo detrás de su familiar pensando en algo bueno, pero si no es lo que conviene en ese momento o si no es lo más correcto, entonces se pierde ese proceso que lo está brindando la fundación y que no en cualquier parte a uno le permiten procesar un vínculo. No en cualquier parte va a aparecer una persona y le va a decir, vea, haga esto, o al contrario, de pronto le pueden salir mil formas afuera de cómo tener una relación familiar y de cómo llevar un acompañamiento, porque todas las personas van a pensar diferente y a veces no se aprovecha ese punto de vista que ofrece la fundación, pues para brindar una seguridad en ese acompañamiento, para que el acompañamiento no sea irresponsable y también para que el acompañamiento ofrezca los recursos y ofrezca los resultados necesarios en el proceso. Entonces, yo creo que en lo que es el acompañamiento,
El acompañamiento familiar yo creo que trae consigo la necesidad de un intermediario. Y eso es algo lo que muchas personas a veces no tienen en cuenta. A veces las personas quieren enfrentar todo por ellas mismas. No, yo para qué voy a necesitar un consejero. No, si es que este es mi hijo, yo lo conozco, ¿para qué me van a sentar con un psicólogo, con un director, con un trabajador social? Si nosotros ya nos conocemos y él ya sabe que si no, pues lo vuelvo y lo traigo. Entonces, a veces no se valora eso que puede ofrecer la fundación para, para vincular correctamente a, a la familia con el residente, con su familiar que está en el proceso de rehabilitación. Y el apóstol insiste mucho en eso. La familia le conoce una parte. La familia conoce lo que medio vio por ahí de su familiar, lo que medio le han dicho, pero no se dejan ayudar a veces de esas fundaciones que tienen personas que ya han pasado por lo mismo, que ya saben lo que es una justificación, lo que es minimizar el problema, lo que es, lo que es el amor responsable, lo que es el compromiso en el proceso, lo que es concentrarse en el proceso. Entonces, en en esa relación familiar, en ese acompañamiento, es necesario no solamente yo acompañar, sino cómo debo acompañar y que debo buscar la ayuda de las personas que la ofrecen en la fundación. Si son las personas que están tratando ese proceso y que lo están llevando hacia que haya disponibilidad, que se capacite más esa persona para estar más capaz frente a las cosas que le van a tocar afuera. Pero a veces la demora es estar en la fundación para ya valorar más lo de afuera y mirar cuándo es que ya se puede acabar con el proceso. Y a veces no se ha podido valorar que, que lo de la fundación sirve para, para las cosas allá afuera y que la familia tiene un lugar en eso, en donde además de hacer un acompañamiento, además de ofrecerse como familia, también debe dejar que le ofrezca una ayuda en la fundación, como familia, como personas que así no consumen, también tienen mucho que ver en la problemática, porque también pueden ser canales de soluciones para esas personas que están ahí. Entonces, ese es mi aporte. En Villasamán levantaron la mano. Sí, buenos días, Felipe, buenos días a todos. Sí, este tema es muy importante porque es una línea muy delgada y es muy sensible no solo para los residentes, sino también para cada uno de los acudientes que se encuentran conectados en esta escuela, teniendo en cuenta de que muchas veces toman el apoyo familiar como una dependencia. Y sí tenemos claro de que el apoyo familiar es importante, claro, pero siempre y cuando sea canalizado. ¿Y desde dónde se canaliza este apoyo familiar? Desde la cabeza, que en este caso son los líderes y los dirigentes de la fundación. Por eso en todas las fundaciones debe existir unos estatutos ya planteados. Por eso si el líder dice se puede o no se puede traer ciertos tipos
de cosas, el día de la visita, se puede o no se puede tener cierto tipo incluso de comunicación, y a las personas muchas veces, a los residentes, a los padres, a la madre, a los hermanos, se les ha manifestado, por ejemplo, de ser muy sutiles al momento de comunicarles una noticia. Incluso hay noticias que acá realmente no son necesarias brindarlas, noticias negativas, noticias que traen amarillismo, plantearles, hacerles propuestas estando hacerles propuestas a futuro estando en un presente, porque, porque primero hay que fundamentar, primero hay que tener en cuenta de que se debe vivir el día en que te despertaste, no estarte despertando en un futuro, pensando en un futuro todo el tiempo, porque muchas de las cosas que tú le estás planteando a tu familiar, que tu familiar te está planteando a ti, tal vez no se den, o muchas veces lo hacen como por generar una pomada. ¿Qué es una pomada? ¿No? Yo le digo que hay un trabajo afuera, que lo va a dar es un estudio, que lo va a pasar las llaves del carro, que va a ir a administrarme la finca, el negocio, el hotel, pero, pero se lo estoy haciendo lo hago como por el temor de tenerlo aquí en la fundación, y de que sepa que afuera yo le voy a dar grandes cosas materiales. Un adecuado apoyo, el adecuado apoyo es cuando tú como acudiente, como familiar, debes de entender de que tú también cometiste un error, porque es que no hay un manual que diga cuál es ser el padre o la madre perfecta o cómo crear el hogar perfecto. Eso no solo dependió de ti como padre, como madre, como hijo, como hermano, porque, porque hoy en día la convivencia día a día se hace más difícil en la sociedad. Hoy en día criar un hijo, eh, no es fácil, no es fácil teniendo en cuenta de que, la disciplina se ha ido deteriorando, y la base de todo es de que, nosotros nos hemos alejado de los tiempos que nos creaban con disciplina. Yo me acuerdo que a mí me daban verbena a tomar, y cuando no me servía tomar la verbena, en medio de mi cultura, me daban con la misma verbena, como que dice, garrote. Yo me quejaba, pero a mí después me nombraban la palabra verbena y yo funcionaba derechito los días que tuviera que funcionar, con condición de no tomármela ni que me dieran con ella. Los que anteriormente utilizaban la verbena, es un ejemplo, ¿no? Pero hoy en día tu hijo te está robando y ya, o está diciendo una grosería y usted ¡ja, ja, ja! Se está riendo, y todo el mundo se ríe, la familia se ríe porque el niño se ríe, se te dijo una grosería, X o Y grosería, o porque repitió lo que dijo la mamá, repitió lo que vio que hizo el papá, porque ya no nos cohibimos a hablar delante de ellos, ya no nos cohibimos a actuar delante de ellos. Entonces nosotros aquí no juzgamos, ni culpamos, ni le manifestamos al familiar que es culpable. Simplemente le decimos, hay que cambiar, hay que cambiar. Usted hoy en día ya no trata a su hijo de 30, 40 años, de 20, de 25, como un niño. Yo sé que para uno de padre, nuestros hijos y no nuestra adoración, independientemente de que hayan acabado con un barrio, una ciudad entera. Porque puede haber sido el más dañado, como me disculparán la frase, y de pronto no la tomará mal, pero puede haber sido el que más daño hizo en la ciudad, y ¡ay, tan bueno que era! ¿Qué se habrá hecho? ¿Dónde andará? Y él no se metía con nadie. Recuerdo que hace unos años enterramos a un amigo, y la mamá llorando ahí en el cementerio diciendo, mi hijo tan bueno que era, tan noble que era. Y por allá un imprudente dijo, ni bueno ni noble. Menos mal esa señora no escuchó, porque la vergüenza la pasé fui yo, que estaba al lado de esa persona. Y dije, qué vergüenza, Dios mío, ser así imprudente. Pero cuando salí de cementerio dije, ve, es cierto, el muchacho dijo la verdad, pero pues no somos quien para juzgar, ¿no? Y eso sucede con nuestros hijos, los vemos como nuestros bebés, como nuestros niños, como no. Todos tenemos un ciclo, nacimos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y esos instantes hay que vivir la vida de la mejor manera, dejarnos guiar, entender que también cometimos errores, que como padres fuimos permisivos, que aún lo seguimos siendo. Que si a mí el apóstol me dice, hey, no puede traerle cierta comida, no la traiga. No le diga cierta noticia, no se la diga. Déjenos guiar.
porque esto se trata de que el barco, para que avance, todos debemos ir, si la cabeza dice para la derecha, pues todos remamos para la derecha, y si dice para la izquierda, pues todos para la izquierda, pero si nosotros acá estamos llevando el barco para adelante y usted nos está nadando en contra, no estamos haciendo nada y puede pasar el tiempo que sea en una fundación y no va a hacer nada, no va a funcionar nada, porque la idea es dejarse canalizar y para dejarse canalizar esto duele, esto tiene que doler. Entonces a mí también me va a doler cuando me digan, no, es que te suspendemos la visita porque tuviste un mal comportamiento, no te puedo dar la llamada porque es que aún no has completado el tiempo permitido, no puedo dejarlo hablar con su hijo porque aún no se han cumplido los días que habíamos establecido para la visita. No puede traer 10, 20 personas el día de la visita porque es que tenemos estandarizados un cupo dentro de la fundación. O cosas similares a esas. Entonces, tú como padre o como acudiente, también debes dejarte guiar. Déjate guiar por el lugar. Tú no puedes ir a la universidad a aprender matemáticas y a exigir en la universidad de que es que a ti te enseñaron a fumar de una manera diferente. Si tú vas a una universidad, a someterte a la universidad, a aprender de la manera que la universidad tiene estandarizados sus estudios. Si tú vas a una casa ajena y si allá no te permiten lavar el plato, pues no puedes obligar a nadie a que tú tienes que lavar el plato en esa casa. Que tú traes una cultura, se te respeta, pero pues si tú vas a un hotel, al lugar que tú vayas, siempre hay leyes, siempre hay reglas, siempre hay normas. Y por eso es que todo funciona. Si no hubieran leyes, si no hubieran normas, si no hubiera una constitución, pues este mundo sería un caos. Y las normativas no solo se llevan en una fundación, se llevan a cada lugar donde usted vaya. El simple motivo, usted respira, usted tiene que cumplir unas normas, unas leyes, y eso respetarlo, porque si no, eso trae consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia al no respetar usted las normas de una fundación? Pues usted ya sabrá cuál es. Usted ya sabrá cuáles son los primeros tipos de recaídas que tiene un ser humano. Entonces, para que esto funcione, usted como padre debe ya aceptar y agachar la cabeza y decir, sí, yo debo también dejarme guiar. Independientemente de la profesión que yo tenga, yo puedo ser el mejor en lo mejor en mi profesión, pero también debes dejarte guiar. Todos nos debemos dejar guiar, todos debemos aprender. Puede pasar el día 100, usted está hasta ese día 100 y usted le dice, no hay que estirarse hasta el día 101, pues nos estiramos, no importa, la idea es aprender. Porque cuando tú eres humilde, tú agachas la cabeza, aceptas de que tienes una problemática, pides ayuda, escuchas la ayuda y aplicas la ayuda. Eso es humildad para que esto funcione. Entonces le doy la voz al apóstol Matías, creo que ya está conectado. Este fue mi aporte, espero que sea de gran enseñanza, de que se aplique y de que podamos hacer las cosas de la mejor manera, porque esto no se trata de bienestar común, sino de bienestar social. Eso no se trata del bienestar de la fundación, sino del bienestar de cada una de las personas que está aquí en este lugar. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas presentes. Aquí estamos hoy fortaleciendo este proceso, este tema, la recuperación, la rehabilitación, y es un tema bien álgido, es un tema donde necesitamos nosotros cada vez fortalecernos, donde necesitamos mejorar, donde necesitamos crecer y fortalecernos todos los días. Mire, decíamos, cada dinámica familiar, el día lunes dejamos bases claras. ¿Como cuáles? Ya nos quedaba claro que el problema de la drogadicción es un problema que debe ser abordado desde la familia. La institución es un canal, pero esto es un camino largo. El proceso de la fundación para mí es corto en comparación del proceso de la familia. ¿Por qué? Porque la familia va a estar toda la vida, la familia va a estar para siempre. Por eso, la inquietud frente al tema, ¿cuál es? Vamos a hablar un poco de la dinámica familiar y partiendo de algo, de una base, que todas las familias viven un contexto muy diferente. Todas las familias viven un contexto muy diferente. Todas las familias tienen una dinámica, tienen unos límites, pero ojo,
aunque la dinámica es diferente, las pautas de crianza, las normas van a cambiar según el modelo de la familia, según el principio, según se hayan establecido las normas y la forma de vivir en esa familia. Entonces, vamos a partir de una base. Debemos encontrar el equilibrio y aunque hay diferencias, yo le digo a las personas, hay tanta diferencia que hasta la música ha cambiado. La música que escuchan los padres no es la misma música que escuchan los jóvenes hoy en día. Y hay muchos cambios hasta de generación, de edad, de años, pero las diferencias frente al abordaje de la problemática de la enfermedad sí tienen que ser los mismos. Cada familia tiene sus normas, cada familia tiene su manera de vivir, cada familia ha establecido sus propias reglas de convivencia y eso es respetable. Podemos tener diferencias por las edades, por los gustos, la personalidad, es respetable todo eso. Pero frente a los principios de la recuperación, que es lo que nos compete y que es donde la familia debe brindar ese acompañamiento, debemos acortar la distancia. Porque frente al problema y al abordaje de la enfermedad llamada drogadicción, los criterios deben ser unificados. Yo le respeto a usted que en su casa no toman el jugo con dulce, que no se come mucha sal, que allá les gusta, no les gusta la arepa, les gusta es el pan, son, digamos, la idiosincrasia que tiene, que allá la papa no se ve, no se ve papa que fosforitos, como se dice, o papa la francesa. Allá de pronto nosotros vemos, allá nosotros, entonces otros dicen, no, acá nos gusta la papa, nos gusta cocinada, con sal, porque nos cuidamos, porque no nos gusta de pronto el colesterol, la grasa, y es respetable cada una de esas posturas frente a la dinámica familiar. Pero no frente al proceso de la rehabilitación. Y creo que el día lunes decíamos, la familia conoce a su hijo, conoce lo que ha visto en el desarrollo de su vida, pero a veces no conoce la enfermedad. Entonces, cuando del lado de la familia hay desconocimiento del abordaje de la enfermedad, se puede ir en contravía, porque tenemos que encontrar ese equilibrio. Si le doy mucho, malo. Y si no le doy, también puede ser malo. ¿Qué es lo más conveniente para mi hijo? Entonces ahí es donde la familia y donde juega un rol importante la fundación, porque la fundación ahí va a entrar a orientar, a guiar. ¿Qué es mejor? Ah, sí, que es que del acompañamiento, yo quiero que me visiten cada 8 días. Yo quiero que me visiten cada 8 días. Y hemos visto muchos cuadros donde el acompañamiento ha sido en ese sentido, de estar allí, del abrazo, de que no le falte nada a mi hijo, de que tenga lo necesario, de yo estar allí, de que estemos muy pendientes de él desde la parte afectiva. Y muchas veces no hemos encontrado la respuesta. Como hemos visto, chicos, donde hemos notado que hay que dejarlos ahí quieticos. ¿Por qué? Porque tiene que reflexionar, porque tiene que asumir una responsabilidad, porque tiene que fortalecer unas capacidades, unas habilidades y unas convicciones, porque tiene que trabajar en los conceptos de la recuperación, porque tiene que sanar, porque tiene que fortalecer algunas áreas internas que necesita sanarlas. Y no es un misterio, no es un misterio que por esa fragmentación familiar y también por ese desconocimiento del abordaje de la problemática, del abordaje de la enfermedad. Miren, todo el tiempo, demasiados años después, uno sigue aprendiendo cómo abordar esta enfermedad. Esto es algo que es progresivo. Lamentablemente la drogadicción es una enfermedad que cada vez hace más metástasis o ahonda más
en el sistema central nervioso, en la manera de pensar, o sea, cada vez se altera más los comportamientos y las conductas. Las personas que estamos de este lado cada vez nos encontramos muchas más cosas. Entonces, queríamos hacer una diferencia y aquí alguien escribió, una cosa es visita familiar, otra cosa es acompañamiento en el proceso. ¿Quién va a acompañar en el proceso de rehabilitación a su hijo antes, durante y después? Pues las personas que se han preocupado, las familias que se han involucrado en el proceso por adquirir herramientas. Aquí no hay nada escrito. Yo le digo a las personas, aquí no hay manual de fundación, aquí no hay manual de rehabilitación. Esto se construye en el día a día y se van presentando las situaciones y lo importante es que tengamos las herramientas. Mire, ayer hablaba con dos madres que sus hijos son adolescentes y eran dos contextos totalmente diferentes. Entonces hablaba de un lado con una y me decía, no, allá mi hijo, el que tiene los pantalones es el papá. Mi papá, el papá, él ahí mismo incluso le llama al hermanito, va a llegar tarde a la casa y el hermanito llama al hermano para que el hermano le abra la puerta. Porque él no llama, porque él sabe que con el papá le pone límites, el papá le establece, o sea que él, esa persona, tiene claro el respeto por la autoridad del papá, de la figura paterna. Y entonces ahí mismo, en ese mismo diálogo, está del lado otra mamá. Cada mamá tiene, una tiene 3 hijos y la otra tiene 2 hijos. Estamos hablando de hijos en la adolescencia. Y entonces me dice, a él le gustan las fiestas, a él le gusta salir, él llega, y entonces está el otro contexto. Entonces dice, la otra señora dice, a mí me pasa todo lo contrario. A mí me pasa todo lo contrario. El papá dice que yo soy muy estricta. Y entonces que como yo era muy estricta, se prefirió llevarse al niño a vivir con él. Y se lo llevó a vivir con él. Y está viviendo con él. Pero allá tiene el consumo y este es otro perfil. Este no es el mismo perfil del otro que les menciono, sino que este es el que se encierra en el cuarto, el que consume solo. En resumidas palabras, tiene tendencias depresivas, o sea, es una persona que es más introvertida. Y ahí uno ya empieza a evidenciar que los cuadros son muy diferentes, pero ahí en un diálogo, le puedo decir, no más de 10 minutos, identificamos qué pasa en cada una de las familias, cómo acompaña una familia y cómo acompaña otra familia. Entonces, los cuadros y los roles están invertidos. ¿Por qué? Porque acá hay un respeto por una figura paterna, pero acá hay es un irrespeto por la figura materna. Entonces, a todos de alguna manera nos pudo pasar. Mi mamá ya va a dar cantaleta, mi mamá sí que jode, mi mamá sí que dice las cosas. Y también hay familias que carecen y hay varones que carecen de esa figura de autoridad. Todos se lo dejan a la mamá, lo que diga su mamá, vaya, hable con su mamá. No, yo no me meto en eso. Pero en su defecto, uno de los problemas cuando queremos hablar de acompañamiento familiar es que no pueden haber contradicciones. Uno de los problemas cuando nosotros cuando afectamos la conducta, y siempre lo hemos dicho, el papá dice una cosa, la mamá dice otra cosa y los hermanos dicen otra cosa. Por eso aquí estamos hablando de unificar los criterios, los principios de la recuperación. Le puedo asegurar que para mí son los mismos, no cambian. Aquí no hay nada extraordinario, así cambien las palabras, así venga ahora la neuroplasticidad, las neurociencias, ahora se incorpore la parte científica a la rehabilitación, la parte espiritual, la parte terapéutica. Hemos dicho aquí, por la ruta que usted encuentre el camino, hay que añadirle. Pero sea cual sea el camino, unifiquemos, o los conceptos, unifiquémoslos. Hablemos todo el mismo lenguaje, hablemos todos los mismos conceptos, porque así como en una casa pasa que el papá habla un lenguaje, la mamá habla otro lenguaje, los hermanos hablan otro lenguaje y en su defecto, en muchos casos hay combos familiares. O sea,
que a veces la rienda no la tiene ni el papá ni la mamá, sino que la tiene la tía, la madrina que paga el estudio, la madrina que vive en Europa, la madrina que consigna, la madrina que gira. Nos hemos encontrado esos cuadros también donde hay que entrar a reorganizar eso, así como el proceso de rehabilitación de la drogadicción es reorganizar los neurotransitores, la manera de pensar, la manera de sentir, entrar en un orden todo nuestro ser. También nosotros dentro de la dinámica familiar tenemos que entrar a reorganizar unos roles, unas funciones y unos conceptos que están distorsionados. Ahora, le decía, a veces hay combos familiares, a veces también el que opina y es la abuela o es el abuelo. Entonces vamos a establecer las reglas del juego porque podemos traer los mejores conceptos. Aquí pueden estar los, yo le digo a las personas, aquí lo único que intentamos es mostrar la recuperación, fortalecer unos conceptos y unos principios que van a ser valiosos no solamente para la rehabilitación, sino que van a ser valiosos para usted como persona. La honestidad, hablemos de dos, voy a hablar de honestidad y disciplina. Son dos conceptos que van a ser muy importantes para usted como persona. Si usted tiene disciplina, fortalece su proceso de rehabilitación. Si usted tiene normas, si usted tiene principios como la honestidad, usted fortalece su proceso de rehabilitación, le va a servir ese concepto para fortalecerlo, pero también le va a servir ese concepto le va a servir como persona para que usted se pueda desempeñar. Mire, el problema de la adicción tiene que en su raíz abordarse desde la familia. Y a veces no vemos ese compromiso familiar, lo hablábamos el día lunes. Llévese a mi hijo y que cambie mi hijo en la fundación, cámbielo como si nosotros de pronto tuviéramos una varita mágica que cambiamos personas, que hacemos milagros. Y yo le digo a las personas, en la fundación no se cambia a nadie, ni tenemos una varita para hacer ese milagro. Eso se construye y se trabaja. Que sí debo ser consciente que si a veces la voluntad del paciente, del residente flaquea, a veces va a tener crisis, a veces va a tener momentos donde ríe, donde llora, donde se entristece, donde no quiere estar, donde prefiere la calle, los amigos, la rumba, y donde se le dificulta implementar esos conceptos. Yo los voy a resumir: factores de protección, factores de riesgo. Si quiere, llámelo también usted, si quiere usted también llámelo habilidades para la vida. Usted coja, aquí en este espacio llamado Escuela de Sabios hemos hablado de las habilidades para la vida. Son 10 puntos que enmarca la Organización Mundial de la Salud y le puedo asegurar que si usted los toma, si usted quiere tomar el solo por hoy, si usted quiere tomar conceptos psicológicos, si usted quiere tomar conceptos espirituales, la palabra de Dios, nosotros hacemos devocionales, todo lo que le pueda sumar al proceso de recuperación y todo lo que le pueda sumar a usted como persona, eso lo va a adornar a usted como persona, eso lo va a llevar a un crecimiento personal, porque rehabilitación es crecimiento personal, rehabilitación es llenar vacíos, pero uno de los vacíos que nosotros teníamos es que nosotros no sabíamos qué conceptos, qué personas debíamos tener respeto por eso. Yo tengo mucho respeto por ciertas personas porque les valido su autoridad moral que tienen frente a la recuperación. Yo veo una persona de 30, de 40 años de rehabilitación, yo digo, algo ha hecho esa persona, algo ha trabajado en su vida, para poderse sostener y para que la enfermedad no siguiera afectando esa vida y esa familia. Porque recuerde que esta enfermedad no solamente afecta una vida, esta enfermedad afecta a una familia. Una persona en drogadicción puede enfermar hasta 17 miembros de su familia, en especial los más cercanos y los primarios, papá, mamá, los tíos, la abuela, los más cercanos. Una mamá no duerme en paz. Quizá los hombres de alguna manera son más desprendidos y se sueltan un poco más. La parte femenina y maternal pues tiene un componente adicional que está más allí, porque pues su instinto no es solamente proveedor, sino que el instinto maternal es más protector
de estar allí, de tener allí, de cargar allí, está más pendiente allí y de alguna manera, por eso cuando hablamos de hombres irresponsables, esos hombres que abandonan a esas mujeres con un par de hijos, ¿no? Yo no sé, usted verá qué hace y solamente se limitan en algunos casos, no hay pautas de crianza. Muchos casos los hombres solamente han resumido su intervención o su rol a proveedor. Mande la cuota, llame a su papá que no hay para esto, dígale a su papá que mande para lo otro, dígale a su papá, pero no están involucrados. Y ojo, quiero ser muy consecuente, pero quiero ser muy honesto, familia, y ojalá no lo vayan a tomar a mal. Aquí estamos aprendiendo y esto es un grupo de apoyo. Ahora, les voy a decir, si a veces allá en el hogar, en el seno de la casa, se carece de ese acompañamiento, ojo, frente a conductas y comportamientos. Vivimos en una sociedad donde nos toca trabajar, donde los chicos a la deriva, donde le pasamos una tablet, le compramos un celular, donde nos ha tocado soltar ese acompañamiento porque tenemos, en este caso, uno de los principales factores es el trabajo. Nuestros hijos se criaron solo, se criaron a la deriva, lo que pudo hacer el colegio y lo que pudo intervenir otras instituciones. Lamentablemente ya en los colegios ya no nos exigen usar la camisa por dentro, no nos exigen ir a la misa, no nos exigen cantar el himno nacional. Lamentablemente hay una generación que ya ni se les puede mirar las uñas si las tienen limpias. A mí me gusta mucho esa educación antigua. O sea, yo sí evoco mucho, intento traer de ese entonces algo al presente, rescatar algo en esta actualidad, pero es muy difícil. El reglazo para mí sirvió, nos sacaban piojos, nos miraban las orejas y nos decían, el profesor se paraba allí y nos decía, ojo, que ustedes los comentarios, ya lo voy a leer los comentarios aquí, voy a leer los comentarios y vamos a dejar la posibilidad, que podamos interactuar aquí en el chat, poderles ir respondiendo, poder ir interactuando. Miren, aquí el tema no es visita, el tema es acompañamiento. Si no hay acompañamiento a veces en algunos conceptos de conductas y comportamientos, yo sé que también hay que trabajar ese tipo de acompañamiento en la familia. Hay un sentimiento de abandono, que usted está abandonado en la fundación porque no lo visita. Ahora, yo hice ese proceso y voy a colocar mi propia experiencia. A mí me visitaban cada 8 días y a veces hasta entre semana me llegaron a visitar. ¿Qué pasó? Eso no servía para lo que yo estaba viviendo y yo me acomodaba y yo condicionaba y yo exigía y yo manipulaba y le digo la verdad, a mí me funcionó. Ahora, yo no voy a medirlos a todos por la misma regla. Yo no voy a medirlos a todos por la misma regla. Por eso le estoy diciendo, hay que buscar el equilibrio y cada proceso es muy diferente. Pero sí le voy a dejar claro, en el caso personal a mí no me sirvió cuando me visitaban, cuando yo pedía una cosa y tengan, yo les digo a los muchachos, yo podía pedir una vaca y me llegaba, le aseguro que me llegaba, y esa mamá y ese papá que hace lo que sea por su hijo, no ha sonado el teléfono, mamá, papá, tenga el tetero, tenga hijo mío, tenga que usted es el tesoro de la casa, no te vamos a dejar, te amamos, te queremos, pero en algún momento eso no era acompañamiento. ¿Por qué? Porque uno se volvía a acomodar, uno volvía a exigir, uno volvía a condicionar y uno no estaba trabajando el proceso de rehabilitación. Y hay momentos que también hace parte del proceso que lo dejen a uno quietico, que lo dejen a uno solito, Entonces no es que no dejemos, aquí hay un comentario, no es que no dejemos que los visiten. Las visitas tienen que ser reguladas. Y mire, si la visita me va a dejar a mí pensando en otras cosas, me va a dejar cargado con otras cosas, me va a estresar a mí con otras cosas, pues, o sea que aparentemente, aunque la visita era para fortalecer el proceso, yo me quedo con todo lo que externamente estoy en la fundación, pero yo estoy viviendo lo que se está viviendo en la casa. O sea, mi mente, mi cuerpo está en la fundación, pero mi mente y mis emociones, ¿dónde están?
Si mi mente y mis emociones están afuera en el hogar, están afuera en la casa, o sea, yo le digo a los muchachos, usted tiene que entender algo. ¿Por qué a veces cada fundación? Yo sé que todas las fundaciones manejan unos lineamientos, tienen una estructura para las visitas, pero no de pronto se enfocan en el acompañamiento familiar. Valido la persona que postuló este tema. Estos temas son postulados y son sugeridos por ustedes mismos. ¿Cómo debo comportarme? Entonces yo le digo a las personas, el problema no es la visita, el problema es cómo se para usted frente a la visita. El problema no es estar allí, el problema no es irlo a ver, el problema es cómo va a acompañar usted esa crisis, cómo va a acompañar usted esas reacciones, cómo va a manejar la ansiedad, cómo va a manejar el tiempo. Mire, la gran mayoría de personas trabajan, tienen una dificultad cuando están en el proceso de rehabilitación. A todos nos ha pasado. Yo hablo porque también lo viví. O sea, a mí no me gusta hablar de conceptos que no vivo. Lo que no he vivido, lo que no vivo, no lo hablo. ¿Por qué? Porque yo creo que es importante hablar desde el ejemplo, desde lo que se vive. Intentamos que estos conceptos de rehabilitación no solamente queden en una cartilla, en un cuaderno, o tomarlos y copiar y pegar y decirle a usted, Jenny, ahí, hágalo así, manéjelo así. Intentamos hablarlo aún desde nuestra propia vida. Y creo que eso impacta más y creo que eso da una autoridad moral cuando usted le dice a otro, yo pasé por ahí, y si se lo digo es porque no quiero que pase por ahí. Yo me metí en ese hueco, me partí el pie, me quedaron unas cicatrices, sufrí por la drogadicción, pasé esto y esto y esto, y hoy queremos mostrarle un camino mejor a usted. Hoy nos hacemos camino para que usted no sufra lo que de pronto en su momento otras personas sufrieron. Entonces, por eso este es un grupo de apoyo que es nutrido por todos, por las vivencias. Lo que yo le transmito a usted aquí es simplemente a veces ese consejo que en algún momento usted no quiso recibir. Lo que le transmitimos en la fundación es ese consejo que le dio su papá o su mamá y que usted no se lo quiso recibir. Lo que le quiere evitar su mamá y su papá es un dolor. Es un dolor, es un sufrimiento, es una tristeza. Y a veces salirnos de esos sentimientos de culpa o también de unos sentimientos de víctima también. ¿Por qué? Porque, ay, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Yo no quiero que él viva lo que yo viví. Y hay momentos que nos pueden imposibilitar asumir y sacar algunas capacidades de nuestro interior porque todos nos lo hacen. Hay muchachos que en la fundación hay que trabajarle muchas cosas porque todo se lo hacía la mamá, o todo se lo hacía la empleada, o todo se lo hacía la abuela, o todo se lo hacía la mujer. No tendía la cama, no ayudaba con los quehaceres del hogar. Entonces llegas a la fundación y te enseñan algunas responsabilidades también, como de tender tu cama, como de barrer, como de estar ahí como muy juicioso, como de estar ahí muy activo, como de asumir una responsabilidad. Entonces, ahí vamos a entender esa dinámica. No es que no te visiten. Yo hice un proceso de 18 meses y nunca me visitaron. También hice procesos donde cada 8 días y a veces no esperaban los 8 días para visitarme, sino que había un pretexto, había que llevarme algo, había que recoger algo. Ay, ya que estoy aquí en la puerta, ¿puedo saludarlo? Claro. Y le puedo asegurar que no duraba 1, 2, 3 meses y no pude sostenerme en el proceso de rehabilitación. ¿Por qué? Porque no me podía concentrar, porque aunque estaba en la fundación, mi corazón estaba ya en mi casa. ¿Qué estarán? ¿Durmieron? ¿Comieron? ¿Qué será de mi papá? ¿Qué será de esto? ¿Qué será de mi mamá? Entonces tenía una preocupación excesiva y como tenemos un sistema de pensamiento acelerado, ¿por qué no han venido? Ellos cada 8 días vienen, esta visita que le pasó y queda uno estresado en la fundación. Y tenemos ese sistema de pensamiento rápido que nos pone a pensar a veces lo que no es, que nos lleva a entender y a dimensionar las cosas de otra manera, que tergiversa todo. Y entonces uno allá y uno estresado y no, ¿qué será? ¿Por qué no vinieron? ¿Por qué no mandaron la leche que yo les pedí? Yo les pedí leche alpina y me trajeron leche San Fernando. Algo está pasando, hay dificultad, el perrito comió. Entonces yo no estoy concentrado en mi recuperación. Yo estoy desviando la atención
que me hace falta mi mamá, que quiero verlos, que quiero tenerlos. Y vuelvo y reitero, eso no es malo. La familia es lo más importante. El núcleo esencial de la sociedad es la familia, lo dice la Constitución política. Pero tenemos que entender algo. Nosotros no estamos trabajando con una persona, nosotros estamos trabajando con una familia, pero tenemos que enseñarles a involucrarse en ese proceso de rehabilitación, porque si usted no sabe cómo involucrarse en ese proceso de rehabilitación que está llevando su familiar, usted por sumarle le puede restar con buena intención. Yo sé que un familiar no quiere hacerle daño a su hijo, pero cuando usted desconoce los conceptos de la rehabilitación, usted conoce los resabios de su hijo, pero usted no conoce la enfermedad llamada drogadicción. Y ahí tienen que venir personas que sí conocen ese problema de la drogadicción, que sí nos pueden ilustrar frente a ese marco de la drogadicción y nos van a decir esto y esto. Porque como yo les dije, miren, esto es como una bomba. Usted toca un cablecito mal tocado y estalla. Le voy a contar algo, miren. Ayer me llamó alguien, es una fundación como por los lados de Candelaria. Y ayer me llamó alguien, un amigo mío de infancia, y me dijo, hola, amigo, tiempo sin hablar, podeme conseguir tu número. Resulta que teníamos a mi hermano en una fundación por allá en esa zona. Hermano, pero pues él se veía bien, se veía fortalecido, se veía firme, hablaba bonito. Y una fundación a los régimen militar, me decía él, muy buena, muy bonita, una estructura hermosa. Y me decía, eso allá vaya barra, y eso no es que ya voy, no, eso era de una y muy chévere. Pero pues mi mamá, o sabes que mi mamá está en años, vos conoces a mis padres, yo en la adolescencia iba a esa casa y compartía con ellos, los aprecio a todos. Y entonces decía, pero me decía, ahora mi mamá está hospitalizada en la clínica, está en una clínica y pues te digo, él como a los 6 meses le dijo, no, ya estoy listo, ya vea, mire, yo quiero trabajar, yo quiero hacer cosas por la vida. Y empezó y vos sabes que uno como le lleva la contraria pues a la viejita, me decía él así en términos cariñosos y pues, y la viejita y decidimos darle la oportunidad. Lo sacamos antes de tiempo, lo movimos antes de tiempo. Él realmente no había trabajado. Entonces, anoche estaba hablando hasta con él a medianoche porque pues la mamá ya mire, salió a enfermar a la mamá, a estresar a la mamá, me dijo, y ahorita la viejita me decía, aquí estoy en la clínica con ella, déjame miro a ver qué podemos hacer, cómo podemos darle manejo, y me dice, colaborame, vos sabes que vos también sos de la casa, sos de la familia, ya te conocen y de verdad, ya son unos adultos, unos mayores y yo les tengo mucho cariño, yo les tengo mucho aprecio y ahí está. ¿Por qué? Porque no pudieron unificar los criterios. Por eso yo valido este espacio llamado Escuela de Sabios. Este espacio conecta familias, residentes y fundaciones. Vamos a seguir invitando muchas más fundaciones, vamos a seguir invitando muchos más profesionales que nos ilustren y que ustedes también desde sus opiniones, sé que todos a veces no pueden dar su punto de vista, vamos a abrir aquí el Facebook Live para que usted pueda dejarnos sus opiniones, puedan dejarnos sus opiniones, puedan dejarnos sus preguntas. Ya aquí expliqué, el problema no es si los dejan visitar. Saludo a Yaritza hizo proceso y creo que se encuentra muy bien, sé que está muy bien. Doña Flor tuvo a su hijo en proceso y sé que se encuentra muy bien. María Camila también esta semana hablamos, hizo proceso y sé que se encuentra bien, estudiando, saliendo adelante. Por aquí nos escribe una señora, que bendiciones también. Y bueno, y aquí vamos también, no sé si es familiar de alguien. Kevin por aquí me dice, los muchachos que hay en Dagua, también ahí vamos a ir interactuando, les vamos a hacer un en vivo también para que los vean. Creo que nos hablan de España, para que de allá de España puedan pues también interactuar, y hay muchas personas. Miren, ¿qué intentamos nosotros? Replicar esto, involucrar a muchas personas. Miren, voy a decirlo así, lo he dicho en muchas emisoras. Le voy a hablar de esta manera. Miren, todos debemos conocer del problema de la drogadicción. Una de mis peleas, en el buen sentido de la palabra, es para que esto se enseñe en los colegios, se enseñe en los institutos, se enseñe en las universidades. Le voy a decir, hace por ahí unos 15 años,
los índices de drogadicción no estaban tan altos. La salud mental no estaba colapsada. Ahora usted vaya y pide un cupo para una fundación por el sistema de salud y si le va bien, lo encuentra 3 meses, 4 meses, si le va bien. No hay. Las fundaciones están llenas. Esto va en aumento y no reaccionamos y no despertamos para hacer muchas cosas. Entonces yo siempre vuelvo y le digo, en una institución educativa en el sur de Cali, me acuerdo tanto, un colegio muy prestigioso, el Pío XII, hablando con los profesores, solamente socializando y compartiendo. Yo iba a dar charlas allá y a muchos lugares donde yo puedo, voy y doy charlas y comparto experiencias de la recuperación. Esa es mi intención y mi vocación de servicio y de agradecimiento porque pudimos zafarnos de este flagelo. Hay personas que todavía están allí inmersos y solamente nos toca que confiar en Dios para que esas personas puedan salir. Pero siempre invito a las personas que están en proceso de recuperación. Usted no solamente va a salvar su vida, usted va a ser un instrumento y un canal de bendición para ayudar a muchas personas que todavía tienen esa ceguera que deja esta drogadicción y que dejan estos comportamientos y estas conductas. Y yo les decía en esa institución educativa, mire, nosotros al paso que vamos debemos empezar desde primaria, desde secundaria, incluir en el pénsul, en las materias, en las asignaturas, hablar de drogadicción, hablar de prevención, hablar de síntomas y hablar de emociones. Aquí hemos hablado mucho de emociones en la Escuela de Sabios. Hoy lo vamos a abrir al Facebook Live. Gracias a Dios hay 12 personas conectadas, pero intentamos que ustedes compartan el link. Queremos que ustedes aprendan. Y qué bueno, como decía por aquí, nos escriben ahorita desde España, que hombre, que esto lo pueda también compartir usted con otras personas, que usted ayude al vecino, que ayude a su amigo. Nosotros hablamos de la cadena del bien. Lo que usted vivió, usted puede ser un canal y aunque le tocó duro y sufrió, usted puede mostrar cicatrices y decirle a otra persona, tú no vas a vivir lo mismo porque aquí tienes un referente que te va a decir, hombre, haga las cosas muy bien. Entonces aquí estamos, seguimos saludando, seguimos explicando a las personas que se conectan, que nos dejan, que están allí involucrados y queremos seguir fortaleciendo este grupo y ojo, los conceptos. Una cosa es visitas y otra cosa es acompañamiento familiar. ¿Cómo estoy acompañando a mi hijo, a mi familiar que está en proceso de rehabilitación? A mí me acompañaron también y me sirvió que me dejaron solo, que ya no creían después de tantas embarradas y me dejaron, ojo, que yo les demostrara. Una de las cosas que aprendí en la fundación, a no hablar que estoy bien. Yo nunca dije en el proceso de rehabilitación, estoy bien, he cambiado, estoy haciendo las cosas bien. Procuré silenciarme porque ya había hecho esas promesas muchas veces. Entonces, hasta el día de hoy, 20 años después, les digo, no hablo de recuperación, muestro la recuperación con mi vida, no hablo con conceptos, la vivo y procuré que vieran la rehabilitación en mi vida. Hay personas que hablan muy bien de la rehabilitación, pero no la muestran. Y ahí tenemos que unificar algunos conceptos que no estuvieron claros desde la casa. El papá decía salga y la mamá decía no salga. El papá decía vaya y la mamá decía no vaya. A todos de alguna manera nos ha pasado eso. Y el tema, aquí me preguntan, el tema es acompañamiento familiar en el proceso de rehabilitación. Integrar, ojo, integrar una persona es un reto. Integrar una persona en el proceso de rehabilitación en la fundación no es fácil integrarlos. Y cuando nosotros integramos 4, 5, 6 miembros del resto del grupo, no deja de ser otro reto más complejo, porque si en algún momento el proceso está costando para una persona, el que está interno en la fundación, cuando integramos al resto, no hay unificación, no estamos hablando el mismo lenguaje y ojo, ahí es donde el proceso puede entrar en riesgo.
¿Por qué debemos crecer en esto? Porque usted debe aprender, debe conocer de la manera que sea, porque usted en la fundación va a estar un tiempo determinado, familia, padres, pero su hijo va a estar con usted 10, 20, 30, 40 años. Y decíamos el día lunes, la ayuda también es para la familia. La ayuda es para la familia. Ay, pero yo no consumo, dice mi papá, dice el abuelito. Yo he metido esa cochinada, dicen algunos padres. Yo he metido esa cochinada. Yo no es este man porque salió vicioso. Si en la casa nunca hemos hecho eso. ¿Ya? ¿Cómo así? Pero es que venga, le digo, usted no necesita ayuda de pronto porque consuma. Usted puede tener primero como persona y como familia otras problemáticas, pero también le voy a decir, lo que sí se lo digo categóricamente, sin ningún centímetro de equivocación, usted necesita ayuda como familia porque usted no sabe cómo abordar el problema con su hijo. Mire nomás, planteémoslo de otra manera. Estamos intentando ser conscientes y hoy vamos a iniciar el en vivo, pero vamos a irlo fortaleciendo más. Lo ideal es que ustedes nos dejen inquietudes y que aquí las podamos desarrollar. Yo sé, los saludos, los picos, los abrazos, la parte emotiva, pero enfoquémonos en el tema. Vamos a partir de unos conceptos muy importantes. Mire, ¿quién de nosotros se preparó para ser papás? Ninguno de nosotros nos preparamos, estudiamos cómo ser papá. Es más, hemos aprendido a ser papás a los trancazos. No hay una universidad donde nos enseñe a ser papás. Ahora, como papás, como familias, sin culpar, sin juzgar, sí reconocemos que hemos cometido muchas falencias. Unos fueron padres a temprana edad, unos dijeron, como yo ya trabajo y ya me gano la platica y me saco a vivir a esta pelada y podemos tener un hijo, mi hija, y aquí no le va a faltar la papita porque nuestros abuelos y nuestro papá nos dijo que construyéramos en el tercer piso, pero nunca nos preparamos para ser papás. Decidimos formalizar un hogar, pero no estábamos preparados. ¿Ya? Lo aprendimos en el camino, perdóneme la expresión, a los taponazos. Entonces se desarrolló esa persona y a los 10 años, a los 12 años, a los 15 años, cayó en el flagelo de la drogadicción, porque venía con unos faltantes, unos vacíos, se desajustó, se afectó algo de su vida y el escape fue la droga. Entonces, si como personas y como familia traemos unos faltantes, piensen esto. Hasta ahí venimos con un déficit. Yo mido la rehabilitación en porcentajes. A mí me gusta y yo creo que la rehabilitación también es cuantitativa. No solo cualitativa, sino también cuantitativa. Por eso hablamos de progreso, hablamos de logros, hablamos de evolución y eso a veces se puede medir. Ahora, partamos de algo. Si venimos con ese déficit hasta allí y llegó la drogadicción, y llegó un invitado más llamado drogadicción y tocó las puertas de nuestra casa, de nuestra familia. Ojo, no se lo decíamos a nadie, pero lamentablemente la droga no discrimina. La droga no le importa sexo, color, estatus social, si le dieron buena educación, mala educación. La droga toca y se metió. Y aunque ella toca, ya no espera que le abran, ella entró. Y hay familias que han tenido referentes, el tío, el padrino, el otro primo y el otro primo, y hay familias que han sido afectadas no solamente por un miembro, cayó en la drogadicción, tienen varios miembros en el círculo enfermos por la drogadicción. Si traemos vacíos dentro de la dinámica familiar y entró un invitado llamado más a nuestro hogar, si hay desconocimiento nomás de los patrones, lo hablo con psiquiatras, lo hablo con psicólogos, lo he hablado en simposios de salud mental abordando el problema de la drogadicción. Si las pautas de crianza, si los límites no están claros en la familia y se mete otro invitado que revienta a la familia, por eso por la drogadicción se dañan hogares,
se dañan familias, se dañan relaciones, los hermanos empiezan a pelear con la mamá dice, no, mi ovejita negra, él no le digan oveja negra, que él no es la oveja negra, él es el más hermoso, él es el que más hablo yo, y usted cómo va, y empieza. ¿Por qué? Porque vino la droga y estalló la dinámica familiar que traía crisis de crianza de años atrás y se suma la drogadicción, ¡pum! Hace una bomba. Entonces he visto padres separados, he visto hermanos peleados, he visto que este ya no le habla porque el de allá dice es que usted es muy alcahueta y es que usted, y el otro dice que usted también es muy duro, es que usted no lo comprende a él tampoco, es que usted también quiere que las cosas la hagan y empieza esa dinámica. ¿Por qué? Porque vino un bulto de cemento que no podíamos resistir a la dinámica, o sea, estoy hablando de la dinámica familiar y la colapsó aún más. Entonces, por eso la incidencia del tema y como lo hemos enfocado es ¿qué es acompañamiento familiar? ¿Cómo estás acompañando el proceso de tu hijo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Y qué estás aprendiendo? Y por eso nosotros tenemos espacios y yo valido que estos espacios se fortalezcan. Cada fundación tiene su dinámica, cita a los papás, los lleva a una oficina, los sienta con un trabajador social, lo sienta con un psicólogo, lo sienta con un experto en adicciones, con un terapeuta, con un líder, con un pastor, y cada familia busca su orientación. Lo que yo valido y celebro y le doy gracias a Dios y mi corazón se pone contento, que está usted como familia acompañando, ojo, desde lo terapéutico. Mire cómo está él reforzando los conceptos que le está transmitiendo X o Y fundación. No llegue solamente preguntando porque es que las emociones nos traicionan a veces. Ay, mijo, ¿cómo estás? Tener los dos pies, las dos manos, te han dado el almuercito, te lo están dando caliente, sí te están dando lo que yo te mandé, sí te entregaron la carta que yo te pasé. Sí, bonito. Pero eso no va a ser suficiente para evolucionar en el proceso de rehabilitación. Mire conductas y mire comportamientos. Mire otra evolución, usted está cumpliendo con esto, usted está llevando seguimiento a esto, usted está reafirmando esto en su vida, o todo lo que le enseñan desde por la mañana hasta por la noche en la fundación le entra y le sale por aquí. ¿Cómo está su parte cognitiva? ¿Cómo está su parte conductual? ¿Cómo está asimilando? ¿O está negado? Hay muchachos que llevan 8 meses en la fundación y están negados. Están negados, no han arrancado proceso. ¿Y cómo le dice uno a una mamá que su hijo ya va para el año en la fundación y no ha arrancado el proceso? Porque no se le ve evolución, porque no se le ve crecimiento, porque no se ve concientización de la enfermedad. O sea, hay muchachos que son blancas palomas y creen que es injustamente que lo llevaron a la fundación por sobredosis de chicle Hans. Y dicen, no, yo solo era esto, yo solo esto, y injustamente mi mamá y esto, y no logran hacer el examen interno. Y si no logramos hacer la radiografía de una persona, ¿cuánto más cuando nos toca hacer una radiografía de 4, 5 personas, 3 personas, cuando hablamos de la dinámica familiar? Mire, mamá, usted se desbordó por estar pendiente del problema de su hijo. Y de pronto descuidó su esposo, descuidó el hogar, descuidó los otros hijos, porque el centro de atracción en una familia es el de la drogadicción. Nosotros, las personas que hemos padecido esto, nos terminamos convirtiendo en el centro de atracción. Toda la atención de la familia y sin darnos cuenta, a mí me ha tocado orientar a padres y decirle, venga, pero no descuide el que tiene 8 años, el que tiene 10 años. Usted debe tener un equilibrio y aunque debe abordar el problema de su hijo de 20 años, una señora me llamó y me dijo, cuídeme a mi bebé. Y yo le dije, sí señora, yo cuido a su bebé. ¿Cuántos años tiene su bebé? 59 años. Y ay, madre, pero bebé, yo pensé que me estaba hablando uno de 12 o de 13 años, bebé, bigotudo ya. Pero así pasa, así suele pasar porque pues para mamá o para los padres, pues no hay hijo malo, para los padres no hay hijo feo. Y ese es el amor de la familia. O sea, yo les decía, Rubén Blades, todos lloramos en diciembre. Yo lloré muchas veces en diciembre con la canción Familia es familia. Sí, pero ¿cómo debo yo conectar esos cables para que no haya cortocircuito? Entonces, a veces donde de pronto a los muchachos no les gusta, y voy a hablar más por los residentes, toca a veces separar. Y tiene que venir una separación del residente
de la familia y por eso ingresa al tratamiento de rehabilitación. ¿Por qué? Porque va a trabajar en unas áreas aquí, se van a trabajar otras áreas en la dinámica familiar, porque si el chico vuelve a la familia y la familia no ha cambiado, va a empañar el trabajo que hizo la fundación. Entonces ahí se va a decir la fundación es mala, la fundación no sirve, llevemos la otra, llevémoslo. Y hay muchachos que ya lo han llevado 20 fundaciones y siguen el problema de la drogadicción y no se han dado cuenta que los que tienen que cambiar es en la dinámica familiar que no acompaña el proceso como debe ser. Y ahí es donde debemos fortalecernos, ahí es donde debemos seguir. Y en su momento, el que está en la fundación por ahora lo cargan, o sea, por ahora te ayudan. Pero yo siempre he dicho, el que pasó a ser el que fue problema pasa a ser solución. Y después el chico que está en la fundación pasa a ser ese acompañante de la familia. Ese muchacho que en algún momento fue problema va a ser pilar de la casa, va a dar consejos en la casa, le va a decir aquí esto es así, yo aprendí esto así, mejoremos en esto así, va a ser un soporte. Yo le digo a los muchachos y yo siempre los mentalizo, usted tiene que ser no la carga de sus papás, usted va a ser el bastón de sus papás, usted va a ser el núcleo de paz, de tranquilidad para sus padres. Nosotros por la drogadicción le robábamos la paz, le robábamos la tranquilidad a nuestros padres. Ahora nosotros le damos paz y tranquilidad que no se compra con dinero. Nadie puede ir con 50 millones a una farmacia o a un centro comercial a comprar paz y tranquilidad, pero que el proceso de rehabilitación nos dé eso, hombre, eso es un milagro, eso es un milagro. Entonces, pues hoy me extendí, ese es mi aporte familia, porque hoy estamos contentos que iniciamos este Facebook. Usted se lo pueda transmitir a muchas personas, usted se lo pueda compartir a la vecina, a la amiga, al compañero, y va a decir, pero es que yo no tengo familiares drogadictos. Mire, así sea un amigo, una amiga ha sido golpeada por la drogadicción. Usted en el trabajo, usted tiene una compañera, porque lamentablemente esto lo hemos normalizado. Y la droga ahora estamos atestados de droga. Y hay muchos que dicen, no, pero yo soy universitario, yo soy un tipo hi-fi y a mí la droga, lamentablemente, ese no es el cuadro de nosotros. Ese no es el cuadro de nosotros. Yo le digo, hombre, casi que admiro a esas personas, pero nosotros fuimos unos compulsivos obsesivos que nos hacíamos daño y que dañábamos todo nuestro entorno. Yo personalmente soy muy radical, soy muy estricto frente al abordaje de la drogadicción en cuanto a los conceptos. ¿Por qué? Porque yo no me pongo a jugar con eso, yo no me pongo a experimentar con eso. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a experimentar y si jugamos a la recuperación y no la asumimos con una rehabilitación, en el caso personal, yo le digo a los muchachos, perdóneme la crudeza y perdóneme de pronto lo burdo que se lo voy a decir, en el caso personal, yo me empeño y vendo hasta los calzoncillos. O sea, he visto personas que se van en pique, que son obsesivos, que son compulsivos y que aunque sí quieran tapar y maquillar el problema de la drogadicción y a veces en la familia, y así les cueste y les duela, la familia maquilla el problema. ¿Dónde está su hijo? En España, en Inglaterra, está trabajando, se fue de intercambio y está internado en una fundación. Ahí ya hay un problema en la dinámica familiar porque nos cuesta aceptar. Hay muchachos que llegan a la fundación y les da pena. Les da pena. Miren, hay un problema, hay una enfermedad, abórdela. ¿Por qué cuando usted va donde el neuropsicólogo, donde el optómetra, no le da pena? ¿Por qué cuando usted va donde el odontólogo no le da pena? ¿Por qué cuando usted va donde el médico no le da pena? ¿Por qué cuando usted va donde el cardiólogo no le da pena? ¿Por qué cuando usted va donde el urólogo, cuando va donde el ginecólogo no le da pena? ¿Y por qué le da pena cuando usted entiende que tiene un problema de salud mental llamado drogadicción? La droga nos afectó y el problema empieza a trabajarse cuando yo lo empiezo a reconocer, cuando yo lo empiezo a identificar y le enseñamos a los chicos y le enseñamos a la familia a que identifique el problema, sino que muchos dicen, ay, qué va, tan exagerado, eso no pasa nada, yo sé lo mío. Eso hace parte de la enfermedad. Sus conductas, sus comportamientos, sus estados de ánimo, su rebeldía, su necedad, su agresividad, su violencia, su poca empatía. Y empezamos a detectar todos esos síntomas de la enfermedad. Y ojo, que no solamente los vive el paciente, sino que como la familia no está todo el día en la fundación, no lo vemos. Y quizá donde más lo notamos es el día de la visita.
Es esa mamá que hace 50.000 llamadas porque no le contestan en la fundación y no, a mí me han llevado, no es que no me dan información oportuna, yo me llevo mi hijo. Señora, su hijo está bien, su hijo está asumiendo una responsabilidad con el tratamiento de rehabilitación para después asumir una responsabilidad con su vida, porque usted no lo va a estar cargando, sino usted va a tener que mantenerlo 30, 40 y 50 años después, y usted como papá ya tiene que ser feliz, usted ya hizo la tarea y tiene que dejar que su hijo después haga la tarea, porque si no usted no va a estar cargando a su hijo. Ay, es que hay que amarlo, es que hay que quererlo. Usted no está amando a su hijo, usted está amando una enfermedad. Usted se apegó, fue una enfermedad. Y aunque diga que está amando a su hijo, que está apegado a su hijo, usted está aferrado a la enfermedad, porque su hijo tiene una patología y usted tiene que ayudarlo con esa patología. Usted tiene que sacar fuerza. Yo le decía ayer a la madre, saque fuerza de donde no tenga, pero tiene que hacer lo correcto. Y a veces hay que abordar tanto al introvertido, tanto al extrovertido. En la dinámica de la fundación, todas las personalidades son muy diferentes y yo le digo, yo le respeto su forma de ser, pero hay unos conceptos que sí nos tienen que hacer uno, porque si la sanidad y la medicina es la misma, cambia la dosis, uno necesita una inyección, otro 2, otro 3, otro necesita inyección y pasta, otro solo pasta, otro inyección, y así cambia esa dinámica, y ahí es ese tacto y ese equilibrio. Entonces, agradecerles por estar ustedes allí, por la presencia. Se nos fue el tiempo, mire, 9:26. Queremos dejar este abrebocas de este tema. Vamos a tener muchos temas. Compártalos, prográmese para que estemos aquí, Felipe, las fundaciones aquí presentes, las familias aquí presentes que nos dan este acompañamiento. Tenemos un grupo de WhatsApp donde podemos enviarle el link si quiere, sus números aquí, déjenos sus contactos aquí. Vamos a hablar sin tapujos y vamos a hablar y vamos a aprender y vamos a fortalecernos. A veces hay miedo y hay en muchas fundaciones miedo de integrar porque hay prejuicios, porque dicen no, que va, porque comentan lo que no es, pero aquí vamos a ser valientes y vamos a ser osados porque lo que más nos importa es la recuperación. Tenemos un grupo de WhatsApp, déjenos su número para que les llegue el link, para que les llegue también la grabación, y también aquí déjenos sus comentarios. Vamos a dejar abierto ese grupo, déjenos los comentarios, queremos que toquen este tema, me está pasando esto y esto, cómo me pueden ayudar, cómo me pueden orientar, y si en su momento también toca, fuera de este espacio, seguir guiando y seguir orientando, así sea de otra fundación, así sea de otro país, así sea de otro lugar. Miren, el problema es que no buscamos ayuda, el problema es que esto lo escondemos, esto lo guardamos y a veces nos toca sufrir en silencio. Yo sé esa mamá, ese papá, esos familiares que a veces sufren en silencio y también esos muchachos que a veces sufren en silencio. Entonces vamos a intentar fortalecer el grupo de apoyo llamado Escuela de Sabios, donde vamos a hablar de lo que sabemos, de rehabilitación y de restauración del ser humano que ha vivido la problemática de la drogadicción. No sabemos, usted me pregunta de otras cosas, no sé mucho. Y también aquí me quedo corto, así lleve 20 años, me quedo corto porque esto es de actualización continua y las conductas y los comportamientos cada vez de las personas, o sea, la droga está haciendo cada vez más estragos, drogas modernas, el tusi, las cosas nuevas. En el tiempo antes la gente entra hasta más lúcida, ahora en 3 meses de consumo, marihuanita y empiezo, y ya las personas están con unas patologías a nivel de salud mental, bipolaridad, trastorno de personalidad, ansiedad, depresión, y está viviendo unos complejos muy fuertes, familia. Entonces necesitamos ayudarnos y fortalecernos, y aquí tenemos un poquito de experiencia y tenemos un poquito de conocimientos, y también los mejores maestros, los magísteres son ustedes, muchachos. Ustedes tienen la autoridad de hablar esto, y por eso vamos a ir integrándonos. A veces hay dificultades, la tecnología no ayuda, pero aquí vamos con la ayuda de Dios. Claro que sí, doña Alexita Campos nos aparece aquí, la vamos a añadir al grupo, ya vamos a tomar sus datos y estamos aquí un grupo y un equipo pues fortaleciendo al menos esta transmisión. Entonces, desearles Dios los bendiga, déjenos sus inquietudes, el lunes los esperamos y el lunes pues vamos a iniciar con la participación de ustedes también, una mamá valiente, un papá valiente que diga esto no es fácil, es un tratamiento y un tratamiento tiene lineamientos y yo no puedo ayudar a mis seres queridos como ellos quieren, yo los tengo que ayudar como debo ayudarlos,
como dice la norma, las pautas, que lo debo ayudar. Entonces ahí vamos a estar muy pendientes del tema. Dios los bendiga. Saludos a todas las personas que nos dejan aquí comentarios y que van a estar presentes el día lunes. Bendiciones para todos. Yo creo que vamos a dar por terminado 9:30, respetando el tiempo que hemos dicho. Un abrazo para todos, un saludo muy especial y como decimos en la fundación, muchachos, ánimo y para adelante. A fortalecerse y a dar lo mejor de usted por salirse de este problema llamado drogadicción. Familia, gracias por estar ahí. Papá, mamá, tía, abuelo, gracias por estar ahí. Amigo, gracias por estar ahí apoyando y fortaleciendo el proceso. Muchas bendiciones para todos ustedes. Chao, chao.